¿Y qué dice el problema número 10? Si el bloque es llevado a velocidad constante, tú ya sabes qué significa velocidad constante. Significa que hay equilibrio. Ajá. Y si hay equilibrio, ya sabes qué hacer, ¿no? ¿Listo? Que la sumatoria de las fuerzas es cero. Hay del trabajo de F sabiendo que el rozamiento vale 3 newton. ¿Ya? Entonces, tú ya sabes que esta fuerza F no produce el trabajo. Hay que descomponer. ¿Ya? En primer lugar, vamos a descomponer a la fuerza F. Una fuerza por acá y otra fuerza hacia arriba. ¿Ya? Así. Y acá le ponemos su flechita porque es un vector. Y tú ya sabes que la fuerza que nos produce el trabajo es esta fuerza de acá. Y esa fuerza de ahí, ¿cuánto mide? ¿Te acuerdas? Claro, debe ser F por el seno, coseno. ¿Qué dicen ustedes de 37? Claro, debe ser F por el coseno de 37. ¿Por qué por el coseno? Porque esta fuerza está pegada al ángulo. Pero acá dice que es rozamiento y el rozamiento vale 3 newton. Ajá, entonces si el rozamiento vale 3 newton, chicos, hay que indicar, ¿no? Y acá está la fuerza de rozamiento. Siempre se opone al movimiento, siempre, ¿no? Tenemos que la fuerza de fricción es 3 newton, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿ya? No hay espacio, pero bueno, ahí está, ¿ya, chicos? Entonces, como dice velocidad constante y equilibrio, y decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿por qué en el eje X? Porque estamos en el eje horizontal, ¿no? Es cero. Entonces hay que recordar que la sumatoria de fuerzas para la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas para la izquierda. Para la derecha tengo el F coseno de 37 grados y para la izquierda tengo que es la fuerza de fricción. Entonces F coseno de 37 hay que recordar que es 4 quintos y la fuerza de fricción nos dicen que es 3, ¿cierto? Nos dicen que es 3. Entonces F debe ser, ¿no? Debe ser 3 por 5 porque el 5 pasa a multiplicar y el 4 pasa a dividir, ¿no? Sobre 4. Ajá. Newton. Listo, chicos. Ya lo dejamos ahí. Ya vas a poder por qué lo dejamos ahí. Porque ahora me piden el trabajo de la fuerza F. Entonces, el trabajo debe ser fuerza por distancia. Pero la fuerza debe ser F por el coseno de 37, ¿no? No vamos a poner F, es F coseno de 37, porque en sí toda la fuerza F no produce trabajo. Quien produce trabajo es esta F coseno de 37. Entonces debe ser F coseno de 37 por la distancia que es D. Entonces vamos a reemplazar trabajo F que es 3 quintos sobre 4, ¿ya? El coseno de 37 que es 4 quintos, ahí está, 4 quintos, ¿sí? Y todo por la distancia que es 12 metros. Entonces podemos simplificar, mira, 4 y 4 y 5 y 5. ¿Y cuánto me queda el trabajo? Vamos a ver, el trabajo me debe quedar 3 por 12, 36. ¿36 qué? 36 joules. Listo, chicos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro siguiente ejercicio, equilibrio, velocidad constante. Aplicamos la primera condición de equilibrio. ¿Listo? Para calcular seguro F y de ahí calculamos el trabajo. Seguimos entonces, chicos, con nuestro problema 11. El bloque es llevado a velocidad constante. Otra vez ya sabemos que velocidad constante significa que el objeto, que el bloque está en equilibrio, ¿no? Equilibrio. ¿Listo? Hallar el trabajo que realiza el rozamiento. Ojo, ahora me piden el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 10 metros. Ahora nos dice que la distancia es de 10 metros. ¿Listo? Distancia 10 metros. Listo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a ver. Si hay rozamiento, tú ya sabes que el rozamiento se opone al movimiento. Así. Y es la fuerza de fricción F minúscula. Pero esta fuerza F, que vale 20 newton, no produce trabajo. Entonces hay que descomponer, ¿no? Así, empezamos siempre del origen. Ajá, empezamos, repito, siempre del origen y acabamos en la flechita, ¿no? Siempre terminamos en la flechita. Así, ¿ya? Entonces ya sabemos, chicos, que la fuerza que produce trabajo es esta de acá. Esta no, ¿no? Esta de acá es, ¿por qué? Porque es paralela al desplazamiento. ¿Y cómo se calcula esta fuerza? Ya sabes que es F por el coseno de 37. Y esa vamos a poner F por el coseno de 37. Entonces hay que calcular, chicos, cuánto vale el rozamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice calcula el trabajo que realiza el rozamiento.
Ah, ya. Entonces, para eso me dicen que esté en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, y acá nos damos cuenta que las fuerzas son horizontales, o sea, en el eje X, aplicamos la primera condición de equilibrio para el eje X, que la sumatoria de fuerzas en el eje X es cero. ¿Qué quiero decir? Que la sumatoria de fuerzas para la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas para la izquierda. Hacia la derecha tengo el F coseno de 37 y a la izquierda tengo la fuerza de fricción. Pero ¿cuánto vale F? Ya sabemos que dice que es 20 newton. El coseno de 37 que es 4 quintos, ¿no? Entonces, ese es el valor de la fuerza de fricción. Vamos a simplificar. Quinta 1 y quinta 4. ¿Y cuánto es esto? 4 por 4. ¿Cuánto es? 16 newton. Listo, chicos. Ya tenemos el valor de la fuerza de fricción. Ahora me piden el trabajo que realiza el rozamiento, o sea, la fuerza de fricción. Nos acordamos que el trabajo es la fuerza de fricción por la distancia. Pero nos estamos olvidando de algo, ¿no? ¿De qué? Del signo. Porque como el rozamiento va en contra del movimiento, el trabajo ya quedamos que es negativo. Ahora recién, trabajo menos la fuerza de fricción, 16. La distancia, 10 metros. Entonces el trabajo de la fuerza de fricción debe ser menos 160 joules. Listo. Y tenemos la respuesta, ¿ya? ¿Por qué negativo? Una vez más, porque el rozamiento siempre va en contra del movimiento y quedamos de que todo trabajo que va en contra del movimiento siempre todo trabajo de la fuerza que va en contra del movimiento siempre debe ser negativo.